¿Qué tal? Video tutorial número 10 del curso de Node.js, en el que seguimos con el tema del acceso a archivos. Y vamos a centrarlo en ver cómo podemos optimizar el rendimiento de nuestras aplicaciones mediante el uso de streaming. Hasta ahora ya hemos visto cómo hacer caching del contenido, lo que mejora mucho el rendimiento. Sin embargo, con fsRedFile tenemos que leer todo el contenido del archivo en la memoria antes de enviar una respuesta. Se puede mejorar el rendimiento haciendo un stream del archivo desde el disco y conectarlo directamente al objeto response, enviando los datos directamente al socket de la red en trozos ordenados. Es lo que en la actualidad se conoce mucho gracias a sistemas de streaming como YouTube, por ejemplo. Seguimos construyendo nuestro código a partir del ejemplo del anterior video tutorial, así que tenemos server.js y tenemos los archivos index, html, script.js y styles.css. Para hacerlo usaremos un nuevo método del módulo fs, en este caso el método createRedString, que nos devuelve un objeto redString, que es el que nos permite inicializar un string en nuestro proyecto. Este objeto tenemos que conectarlo al objeto response con el que estamos trabajando ya en los anteriores proyectos o en las anteriores versiones del proyecto. Veamos ahora cómo hacerlo en el código. Veamos entonces cómo modificar nuestro código. El primer impulso sería incluir fsCreateRedString dentro de la función caché y entrega y todo solucionado. Pero no es lo ideal en este caso, porque los event listener de fsCreateRedString, que en un momento veremos más en detalle, tienen que interactuar con los objetos request y response que tenemos en el método http createServer. Una alternativa sería reestructurar totalmente la respuesta que nos devuelva http createServer, pero por razones de brevedad y claridad, porque lo que nos interesa ahora es entender cómo conseguimos hacer string de los archivos. Así que vamos a crear una nueva versión de server.js en la cual vamos a prescindir de la función caché y entrega y usaremos una implementación más sencilla, un caching básico dentro de la propia respuesta del servidor. Aquí tenemos ya esta nueva versión de server.js en la que podemos ver dentro de createServer seguimos mostrando los headers como hacíamos antes. Tras acceder a los main types, creamos el servidor, buscamos el archivo y hacemos el log para indicar si se ha cargado o no desde la caché. Pero ahora en response end es donde incluimos caché fcontent, el sistema para hacer caching del archivo. Más tarde llenaremos caché fcontent mientras estemos interactuando con el objeto redString que creamos usando, ya lo decíamos, createRedString y pasándole f, que es lo que vemos aquí en el código. Esto, como ya sabemos, nos devuelve un objeto redString que va a hacer string del archivo que es apuntado por la variable f, que ya sabemos de las otras versiones que apunta al archivo que se le indique gracias al uso de content buscar. Aquí tenemos el passName, en fin, esto ya lo vimos en anteriores versiones. Por tanto, aquí es donde le indicamos que ahora ese archivo al que queremos acceder nos lo pase haciendo streaming. Ya dijimos también que redString va a emitir eventos que tenemos que escuchar para reaccionar ante ellos. Podemos simplemente escucharlos utilizando add_event_listener o podemos usar un atajo.
En este atajo, como sabemos que createRedString nos va a devolver un objeto readString, lo que hacemos es vincular nuestro detector de eventos directamente aquí usando el encadenamiento de método mediante la notación de punto, el uso de dot, seguido, como vemos, de once. Usamos este método, el método once, porque es uno de los métodos para detectar eventos en Node.js. Aquí, como vemos poniéndolo encima, nos aparece en webmatrix la sintaxis y más información sobre el uso de este método en concreto, que podemos ver también aquí en la documentación oficial de Node. Como cada uno de los strings que usamos solo se va a abrir una vez, no vamos a tener que seguir oyéndolo cuando tenga lugar. Así que once, este listener, se invoca solo la primera vez que el evento es disparado y posteriormente es eliminado. Así que se adapta perfectamente a lo que buscamos y nos libra de tener que escribir código para eliminarlo una vez que se haya producido el evento. Así que, por lo tanto, lo usamos, le pasamos como event lo que queremos, que es open, que inicie el string del archivo, y como segundo le tenemos que pasar el listener, donde pasamos la función que lleva a cabo el proceso que decíamos antes. A nivel genérico, recuerda por tanto que el código que aquí escribimos es el que tiene que ejecutarse cuando se inicie el string del archivo. En esta parte, como vemos, configuramos la respuesta para los posibles errores que tengan lugar. Pero la clave para todo lo que conseguimos de mejora con este código que estamos analizando se encuentra aquí, en el uso del método stringPipe, que de nuevo aquí podemos ver dentro de la documentación de Node, dentro de strings, el event pipe. Es esto lo que nos habilita para tomar nuestro archivo directamente desde el disco y pasarlo mediante string directamente al socket de la red mediante el uso de nuestro objeto response. Es por tanto aquí la clave para entender el funcionamiento. Además, para finalizar la response de modo muy conveniente, stringPipe detecta cuando el string ha finalizado y llama a responseEnd por nosotros. Pero para que este archivo que está siendo enviado ahora vía streaming pueda ser almacenado en la caché, hay otro evento que tenemos que escuchar. Así que aún dentro de nuestra respuesta FSX en la que estamos, debajo del bloque de código de createRedString que acabamos de analizar ahora, escribimos el siguiente trozo de código que aquí podemos ver. Este otro evento es el evento data usado para capturar el buffer al tiempo que está siendo streamed, que está siendo pasado en string. No hay una palabra en castellano para decir esto, por lo menos que se me ocurra. Está fluyendo, sería lo más cercano quizás. Y está siendo copiado en el buffer que fue suplido para caché fcontent. Y todo esto lo hacemos usando la función fsstat para obtener el tamaño del archivo para el caché del buffer. Veamos un poco más en detalle el conjunto y cómo funciona en su totalidad esta nueva versión de nuestro archivo server.js. Lo que queremos lograr es que en lugar de que el cliente esté esperando hasta que el servidor cargue el archivo completo para mostrarlo, usar un string para ir cargando el archivo en pequeños trozos ordenados y que van siendo enviados inmediatamente al cliente. Con grandes archivos esto es especialmente útil, ya que habrá un retraso mínimo entre que el archivo sea solicitado y
que el cliente empiece a mostrarlo. Y lo hacemos usando fs create read string para empezar a hacer streaming de nuestro archivo desde el disco. Este método crea un read string que hereda de la clase event_emitter. Esta clase event_emitter, que ya veíamos antes, es la encargada en Node de lo relacionado con los eventos I/O, input-output, y lo ha tomado del motor V8 de JavaScript, que ya sabemos que es donde descansa en gran medida el código de Node. Esto, el modo de funcionamiento de Node, del propio motor V8, es el que explica por qué vamos a utilizar en nuestro código listeners y no callbacks para controlar este flujo de la lógica string. Por eso, a continuación, añadimos un detector de eventos mediante el uso de once, ya visto también hace un momento, al que le pasamos el evento open. Es autoexplicativo, no tiene nada que decir. Cuando el archivo es abierto se dispara el método once y lo que hacemos en la función es responder escribiendo las cabeceras y usando el método string pipe para ir transfiriendo los datos de entrada, como si fuera el flujo de un río o el agua que se transmite por una cañería. De ahí lo de pipe, que explica perfectamente a qué nos referimos, y va a transmitir eso directamente al cliente. Aquí podemos ver de nuevo en la documentación de Node el evento open. Lo puedes encontrar dentro de la información de FS, que como ya aquí indica, se emite cuando se abre un read string, que es justo lo que ocurre en nuestro código. Y es este string pipe el encargado de manejar todo el flujo constante de datos que se está produciendo. Si el cliente en algún momento se ve desbordado y no es capaz de procesar el flujo que le está llegando, será string pipe, el encargado de enviar una señal al servidor para indicarle que detenga momentáneamente el string. Para lograrlo, en la sala de máquinas, string pipe utiliza string pause y string resume, los dos también autoexplicativos, y son los que permiten manejar esta interacción que Python hace de cómo ir recibiendo el flujo. Podríamos compararlo con la llave del grifo. Pero recuerda además que mientras que las respuestas están siendo pipeadas, están siendo bombeadas al cliente, también estamos simultáneamente llenando la memoria caché. Para lograr esto tenemos que crear una nueva instancia de la clase buffer para nuestra propiedad caché fContent, que se va a inicializar así. El buffer tiene que estar también provisto de un tamaño. Podría ser también un array o un string, pero en nuestro caso es el tamaño del archivo que obtenemos usando el asíncrono fsstat y capturando de fsstat la propiedad statsSize en la respuesta. Ya hemos hablado de fsstat y stats en un anterior vídeo tutorial, así que no voy a volver a mostrarlo. Observa cómo también tienes la información sobre buffer cuando pones encima el puntero. Pero recuerda siempre, lo veamos o no, que puedes acudir a la documentación y profundizar, y que no solo debes, sino que tienes, no solo puedes, sino que debes, que tienes que hacerlo. Este segundo evento, el evento data, que de nuevo vemos aquí en la documentación de Node.js, nos devuelve buffer como su único parámetro de respuesta, su callback. El tamaño del buffer por defecto para un string es de 64 kilobytes. Cualquier archivo, si el tamaño es inferior al tamaño del buffer, se disparará en un único evento data. Aquí lo vemos en el código.
Al hablar de chunk nos referimos a esos trozos de datos que se van a ir pasando. Ya decíamos, si es menor de 64 kilobytes se pasa en un único chunk porque no son necesarios más, se completa ya con eso. Pero para archivos mayores que el tamaño del buffer tenemos que llenar la propiedad caché F con los trozos, los chunks que sean necesarios para poder llevar a cabo todo el string y para poder crear la caché de todo el archivo, por lo tanto. Este tamaño del buffer por defecto desde luego puede ser cambiado. Si analizamos el método fs_create_readString que estamos utilizando, cuenta con un segundo parámetro que es el objeto options y aquí nos explica cuáles son esas options y cuenta con una propiedad, aquí la vemos, buffer size. Tal como lo pone sería justo el tamaño por defecto de 64 kilobytes como decíamos. Por ejemplo, para doblar el buffer en nuestro código tendríamos que poner algo como esto dentro de los parámetros de createReadString. Tendríamos que añadir buffer size y el tamaño, que tendría que ser por 1024. Con esto ahora el tamaño del buffer ya sería de 128 kilobytes en lugar de 64. Otra parte de nuestro código que debemos explicar es el uso de la variable buffer offset. Desde luego lo más sencillo sería simplemente ir concatenando cada uno de los chunks que tuviéramos que pasar, cada uno de esos trozos, y los concatenamos en caché f content y ya tendríamos en la salida todo el archivo reunido que guardamos en la caché. Eso no puede hacerse porque se produce un flujo de datos binarios en formato string que más tarde serían interpretados como datos binarios, así que nos produciría error. Tenemos que copiar todos esos trozos, pequeños trozos binarios que vayamos pasando en nuestro buffer binario caché f content. Y para eso justo es para lo que creamos esta variable buffer offset. Como vemos, la inicializamos con un valor de 0 y posteriormente cada vez que añadamos un nuevo chunk, un nuevo trozo del tamaño indicado, actualizamos nuestro buffer offset con ese tamaño del chunk. Y cuando llamemos al método chunk copy, le pasamos como segundo parámetro nuestro buffer offset, con lo que nuestro caché f content se va a llenar correctamente, que es lo que queremos. Si probamos esta nueva versión del servidor, ahora este servirá los archivos en streaming. Solventamos así el problema de espera a que los archivos se carguen en memoria antes de entregarlo. Pero aún estamos cargando archivos en nuestra memoria a través del objeto caché, y con grandes archivos o largas cantidades de archivos esto también puede tener una serie de ramificaciones laterales que vamos a tratar ahora. Lo que vamos a ver ahora es cómo proteger nuestra aplicación de sobrecargas en los procesos de memoria. Existe una cantidad limitada de memoria para los procesos. Por defecto, la memoria del motor V8 está configurada en 1400 megas en sistemas de 64 bits y 700 megas en sistemas de 32 bits. Esto desde luego puede alterarse si al ejecutar no incluimos max all space size igual a n, siendo n la cantidad de megabytes, aunque desde luego la cantidad máxima real que puede ser configurada depende del sistema operativo y por supuesto de la cantidad de RAM física de que dispongamos. Desde luego que pueden existir sistemas mucho más intensivos en cuanto al uso de memoria sin ninguna alternativa, sino pues cómo funcionarían sistemas como Facebook, como YouTube o como Twitter. Si fuera esa la situación, entonces podemos ejecutar nuestro servidor en una larga plataforma en la nube, redistribuyendo la memoria entre distintos procesadores. Podemos dividir la lógica y empezar nuevas instancias de Node usando la clase Child Process, que podemos ver aquí en la documentación, pero que de momento solo mencionamos.
Pero volviendo de momento a situaciones en las que trabajamos con un único servidor, puede haber ocasiones en que la posible mejoría de velocidad no compense el costo del almacenamiento en caché de grandes archivos, sobre todo si se transmiten en streaming como hacemos ahora. Estos ocupan una parte importante de la memoria disponible para el proceso, así que podemos seleccionar qué archivos se van a guardar en la caché por el tamaño. Y otra alternativa para mejorar la eficacia de la caché es mediante la aplicación de una fecha de caducidad en los objetos que estén en esa memoria caché y que puede ser utilizada para limpiarla con la eliminación de los archivos que se demandan poco y se priorizan por tanto los de más alta demanda que tendrán una fecha de solicitud más reciente. Por tanto, vamos a llevar a cabo algún cambio en nuestro objeto caché para poder hacer esto. Así que dentro del objeto caché vamos a hacer espacio y empezamos a añadir código. Nuestro primer objetivo es almacenar solo archivos con un tamaño determinado, así que hemos definido caché max size para lograrlo. Aquí, como vemos, el valor hay que pasarlo en bytes, serían 25 megabytes. Pues ahora todo lo que tenemos que hacer es insertar un condicional if dentro del callback de fsstat. Vamos a ir escribiendo las partes fundamentales del código. De momento, si aparece algún error, no te preocupes. Dentro de fstat rodeamos el contenido con el condicional. Y vamos a incluir también una nueva propiedad timestamp dentro de nuestra caché que nos va a servir para limpiarla según el tiempo que lleven los archivos, como decíamos. Así que tras los cambios, fsstat nos queda aquí, como vemos, con el uso de la comprobación del tamaño de la caché, si supera o no a el máximo que indicamos antes, y aquí es donde tenemos el timestamp, que es el que nos va a permitir, a partir de saber la fecha en la cual se ha guardado en la caché, si debe mantenerse o no. Para hacer todo esto funcional, ampliamos la información que tenemos en la caché, que nos queda como aquí vemos ahora, en donde además de más size hemos creado también una propiedad más age y hemos añadido un método clean. Veamos ahora cómo vamos a llamar a caché clean al final de todo el código del servidor para que se limpie esa caché si no se cumplen las condiciones. Así que al final de todo nuestro código, antes del envío al servidor, incluimos la llamada al método caché clean. Caché clean lo que va a hacer es un bucle a través de caché store y comprueba si se ha excedido la vida útil que hayamos especificado. Si es así, se elimina del almacén de la caché. Pero hemos introducido también otra mejora, porque de no ser así, caché clean va a estar siendo llamado en cada petición que se haga. Habrá que hacer un loop por toda la caché cada vez que se lleve a cabo una petición en el servidor, lo cual no es ni necesario ni eficiente. Así que buscamos otra solución que encontramos con el uso de cleanAfter y cleanAdd, que aquí vemos. Estas dos propiedades lo que nos van a permitir es que la limpieza de la caché se lleve a cabo solo cada cierto tiempo. Cada 2 horas hemos determinado aquí, pero se puede determinar el tiempo que se quiera. La primera de esas propiedades, cleanAfter, especifica el tiempo que debe transcurrir entre limpiezas de la caché. Decíamos que aquí hemos indicado 2 horas. Y el segundo, cleanAdd, que de modo dinámico determina cuánto tiempo hace que la caché fue limpiada por última vez, para saber cuándo llegamos a las 2 horas.
El resto del código creo que está claro. Lo que hacemos es envolver todo el método caché clean en una sentencia if que permitirá recorrer caché store solo si han pasado más de 2 horas o el tiempo que especifiquemos antes en clean after. Si ejecutamos nuestra aplicación, se abrirán en el navegador los contenidos que tenemos en content, los mismos. Ahora aparecerá, como vemos en el log, que es lo que indicamos, por un lado que se lleva a cabo la limpieza y el sitio de donde se cargan, que en este caso es desde string, se está haciendo en string, como ya sabemos. Si seguimos ejecutándolo, aparecería desde caché y 2 horas más tarde aparecería de nuevo que se llevó a cabo la limpieza si se utiliza. Llegamos así al final de este video tutorial. Recapitulando de modo rápido lo hecho hasta ahora, hemos aprendido a crear y configurar un servidor web, a rutear las páginas y los contenidos de nuestro sitio, a servir archivos estáticos desde este servidor, a cachear el contenido en memoria para una entrega inmediata sin esperas y hoy a optimizar el rendimiento mediante el uso de streaming. Terminaremos en el próximo video tutorial el primer bloque del curso dedicado a la creación de un servidor web, viendo cómo garantizar la seguridad de nuestro sistema de archivos, protegiéndonos de los distintos hacking exploits que se podrían llevar a cabo. Recuerda también que puedes acceder a todos los archivos de prácticas que estamos utilizando en el curso desde Dropbox. El enlace aparece en cada una de las noticias que voy poniendo sobre la publicación de los vídeos en Illasalón y lo pondré también junto con la información del vídeo en YouTube. Estos últimos se encuentran dentro del proyecto estáticos. Es aquí donde tenemos el content y las distintas versiones del server JS que vamos utilizando. Pues por hoy nada más, quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.